Hechos 4, versos 23 al 31. Hechos 4, 23 al 31. La semana pasada, si recuerdan, la semana pasada vimos que el Sanedrín, el concilio, le da el veredicto a Pedro y a Juan, que han estado acusados. No saben de qué son acusados porque hicieron un milagro, una sanidad. Dios hizo una sanidad a través de estos apóstoles, y los están acusando y les sentencia. Como no hay una causa legal, solamente les quieren obligar a que ya no prediquen la palabra. Sin embargo, la respuesta de Pedro y Juan es categórica. Dicen: no le vamos a hacer caso. ¿A quién creen que es mejor obedecer? Y en esta parte de hoy, del capítulo, del verso 23 al 31, vemos tres componentes de la oración de la iglesia primitiva, la iglesia de esa época, y que en cierta medida haríamos bien en entender para en su momento nosotros o en la historia la iglesia va a volver a este periodo. Porque en ellos, en la oración, los tres componentes de la oración de la iglesia primitiva: uno es reconocer que Dios es soberano. No, Dios es soberano, Él es Dios, no somos nosotros. Él es Dios y Él en su soberanía, Él hace lo que Él desea. La otra componente de la oración es: el plan divino incluye que los creyentes enfrenten oposición. Y eso actualmente empezamos a verlo un poquito más. En algunos países ha sido así constantemente, y ahora pues cada vez va a ser más que la oposición, la cultura, la sociedad se oponga al cristianismo. Y tercero, es consecuencia de lo segundo. Por eso ellos piden que Dios les conceda predicar con valor. Tres componentes. No les piden líbranos, no les piden: Señor, mejor me quiero ir a otro lugar donde no haya problemas. Ellos les dicen: aquí me quedo, aquí me planto, dame valor. Son los tres componentes que vemos en la iglesia primitiva, y que eventualmente, creo yo, en algún momento de la historia se volverá cuando se recrudezca la persecución. Verso 23 del capítulo 4. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Lo primero que hacen es ir a donde están los demás creyentes. Los cristianos, por eso me gusta a mí hacer la comunidad, y procuramos constantemente hacer comunidad, porque los cristianos, en la mejor compañía que podemos estar es en la de otros cristianos. Nos anima a trabajar juntos en la obra, pero también cuando llega el momento acompañándonos en el sufrimiento o en la necesidad. Seguramente los amigos de Pedro y Juan han estado orando por ellos, han estado orando por la liberación, y cuando ellos llegan les narran sin enojo, sin ira, sin deseos de venganza. Simplemente narran. Digo esto por cómo se desarrolla el texto. Y estos hombres, los discípulos, principalmente Pedro y Juan, pero ahora todos los discípulos, pueden sentir la presión por la misión. O sea, no ignoran, a partir de ahí ellos saben: no va a ser fácil. O sea, no va a ser fácil. Nos echamos un alacrán a la bolsa, no sé cómo, hay un refrán por ahí. No ignoran los peligros, pero hay un equilibrio sano que les ayuda a buscar al Señor, y el equilibrio está en la oración. Pero aquí vemos una primera enseñanza, varias, pero para empezar, ¿qué compañía buscamos cuando tenemos una situación que puede llevarnos a un enojo justificado? ¿A quién buscamos? Aquellos que sabemos que: oye, fíjate, es que me hicieron esto en el trabajo. No, pues tú también, no te dejes, ¿sí? O buscamos compañía que pueda ayudarnos a llevar en oración. ¿Qué es lo que hacemos cuando enfrentamos situaciones complicadas, o situaciones de dolor, o de situaciones en que nos sentimos ofendidos o tratados mal? ¿Vamos a Dios en oración, como hacen estos hombres? Verso 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios y oran: oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y una característica de una iglesia unida es que esa iglesia unida, en la unidad espiritual hay poder. Y el reconocimiento, primero, el reconocimiento como Dios creador, soberano, puede ser una alusión al Éxodo. Éxodo 20:11 dice: pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Lo mismo que oraron, están orando la palabra.
La oración reconoce nuestra limitación y la oración reconoce y mira la riqueza de Dios. Al orar nos encontramos ante Dios creador de todo y vemos nuestra situación, nuestra real condición delante de Dios. Isaías 40:26 dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Dios es creador de todo, sostiene el universo en sus manos. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora el verso 24, ellos oran: oh soberano Señor. Y aquí hay algo interesante o curioso. Cuando en griego, que se escribió el Nuevo Testamento en griego, cuando ellos dicen Señor, normalmente usan en el griego Kyrios o usan Pater. Pater ya nos da una idea, ¿verdad?, a qué palabra se traduce en español. Frecuentemente usan esas dos palabras, pero ellos usan otra más. En griego usan la palabra déspota. La connotación que actualmente nosotros tenemos de la palabra déspota es una degeneración. En el original griego, déspota no quiere decir, en su etimología no quiere decir más que señor, pero con la idea de dueño, amo, gobernante absoluto, propietario con autoridad ilimitada. No era algo negativo como ahora, solamente describía un poder y una autoridad absoluto, una autoridad legítima sobre su propiedad. Ahora, ¿por qué es interesante entender esto? Porque entendamos el contexto. Pedro y Juan salen de ser amenazados por la más alta autoridad de Jerusalén. Tienen el poder sobre ellos, tienen el control sobre ellos, pueden mandarlos a matar si ellos quieren. Entonces ellos vienen así. Y en su oración usan palabras con toda intención. Lo que no usan Señor Kyrios, sino usan déspota. La declaración teológica que están haciendo con esa oración es: Señor. Ellos creen que tienen el control. Ellos creen que gobiernan. Ellos creen que pueden decidir o que tienen el poder. Pero nosotros reconocemos como aquel que tiene el poder absoluto, el control absoluto, el dueño, el soberano del universo, de nuestras vidas. Eres tú. Eso están diciendo con esa palabra. No están diciendo, o sea, por todo su contexto, es el propietario total, el dueño absoluto. ¿Qué quiere decir? Tiene el control. De alguna manera, estos hombres saben que la iglesia no es una comunidad que dependa de un grupo, de un concilio. La iglesia es del Señor. Y esta misma palabra en el Nuevo Testamento solamente se usa 5 veces la palabra déspota con relación al Señor. Dos de ellas vamos a citar. Una es 2 de Pedro 1, verso 2, que dice: que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el original es déspotas, no es Kyrios. Y en Judas 4 dice: la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. Aquí lo traducen: nuestro único ¿qué? Dueño y Señor. O sea, Él es dueño, y como dueño tú tienes el control de lo que es tu propiedad. Entienden que la autoridad de Dios no puede ser controlada por la religión, por el concilio. Así que creyeron que nos iban a convencer o a intimidar para que ya no hablemos en el nombre de Jesús. Pues se equivocan, porque el soberano sobre nuestras vidas es Dios. Y todo lo que sucede, y esto haríamos bien nosotros en entender el concepto, ¿no? Todo, porque tanto fue real con ellos como lo es con nosotros. Todo lo que sucede, cada situación, cada acontecimiento tiene su razón y propósito de ser, aunque nosotros no lo entendamos. Porque al venir a Jesucristo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro déspota en el sentido etimológico, estamos diciendo: Señor, nada acontece fuera de tu control, porque tú eres mi dueño. Lo otro que dicen cuando hacen relación a la creación es: nosotros no podemos ver toda la creación, pero lo que vemos debe ser suficiente para entender lo pequeño que somos ante su inmensidad. Dice Romanos 1:20: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo,
ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. La creación declara, por donde lo veas, la presencia de Dios. Y si así de inmenso es la creación, la pregunta siguiente sería: ¿cómo será el creador? Y en esa cultura era casi imposible separar al creador de la creación. Nehemías 9:6 dice: solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Esa idea la llevan al griego con la palabra que ya aprendimos de déspotas. La oración no sigue una fórmula. Ellos están orando conforme la necesidad. O sea, la oración no es una repetición de palabras. La oración es, la mejor oración es la que surge de tu corazón. Es la mejor oración. A veces decimos: ay, es que conocí un hermano que qué bonito ora. Ese es él. Tu oración es la más bonita para Dios cuando la dices de tu corazón. Salmo 146:6 dice: Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Una vez más estamos afirmando la idea. En su persecución, ellos entienden que la persecución es una continuación de la persecución que tuvo su maestro. Pero entonces están afirmando: así como la vida de Jesús estuvo resguardada en el Padre, nuestra vida está resguardada en Él. La persecución que sufrió su maestro es ellos están viviendo una continuación. Hechos 4:25 dice: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Reconocen la inspiración divina de la Escritura por medio de instrumentos humanos. En este caso, David. El Salmo 2 no tiene el nombre de David implícito, pero la mayoría de los estudiosos la atribuyen a David. Y se preguntan ellos también la misma pregunta que se hacía David: ¿por qué están tan enojadas las naciones? Ahora los discípulos pueden reconocer o empiezan a ver la razón. Salmo 2:1 dice así: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Es un salmo mesiánico. El cumplimiento del evangelio, en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, se cumplen varios salmos reconocidos como mesiánicos. Los apóstoles sienten la presión de la jerarquía religiosa. O sea, ya les están soplando. La palabra, la traducción literal, ¿por qué se enojan las naciones?, es ¿por qué resoplan por la nariz? Como en las caricaturas, los búfalos, los toros, ¿no?, que les sale de ira, de coraje. Ese es en el sentido, en el original. Los enemigos de Dios creen que han vencido a la iglesia de Dios. Creen que al crucificar a Jesús, al meter a la cárcel a los apóstoles, triunfan. Pero al reconocer ese salmo dice: ¿para qué se enojan tanto? Todo eso es inútil. ¿Para qué hacen planes inútiles? Creen que tienen el control, pero ellos, una vez más, ¿quién es el dueño absoluto? Dios. Verso 26. Repiten ellos el salmo que leímos, el Salmo 1 y 2. Verso 1 y 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra del Mesías. Esto que David escribió inspirado por Dios, ellos lo vivieron. Ellos lo vieron. Pedro relaciona el salmo con su experiencia. Él relaciona: así como se levantaron contra David y fracasaron, así está sucediendo una vez más. A pesar de sus maquinaciones, que David dijo en el Salmo 2, ¿para qué se enojan y conspiran? Conspiraron contra nuestro Señor Jesús. David era el rey ungido por el profeta Samuel, y a David se le conoce también como el ungido del Señor. Cuando las naciones conspiran contra David, conspiraban contra Dios. Cuando los reyes se levantan contra David, se levantaban contra Dios, pero de forma inútil.
Y David lo único que está haciendo es una sombra, o está señalando, está apuntando al ungido de Dios. Verso 27. Ahora Pedro va a decir cómo unió el salmo con la historia de ellos. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues gobernantes, dice el salmo, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. ¿Se dan cuenta? El salmo habla en general y Pedro dice: hey, eso ya lo vivimos. Este salmo que dice ¿por qué se levantan las naciones? Los gobernantes de la tierra, aquí está Herodes, ¿no? Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que había sido nombrado por Roma y gobernó del 4 a 39 después de Cristo. El pueblo lo reconocía como rey. Poncio Pilato era el líder romano administrador. Los gentiles puede referirse a los romanos o a los judíos por conversión. Vemos a las autoridades y la turba que pidió soltar a Barrabás y crucificar a Jesús. Pedro dice: lo que el salmista dijo, lo vimos nosotros. La profecía, nosotros vimos cómo se desarrolló. Y solo Lucas hace referencia a que Poncio Pilato envía a Jesús a Herodes, que estaba en Jerusalén en esos días para el juicio. Cuando Poncio Pilato manda a Jesús con Herodes, Herodes se alegró porque Herodes quería ver un milagro de parte de Jesús. Está delante de él, Jesús no hace ningún milagro y Herodes lo manda de regreso con Poncio Pilato. Lucas dice que por esa situación se hicieron amigos. Los dos pues eran contrarios. Verso 28. Sin embargo, y aquí vamos a entender un concepto interesante. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Incluso desde antes de la creación, Dios ya tenía un plan de redención. Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparados para ustedes. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Juan 17:24: Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste, aunque antes de que comenzara el mundo. Los enemigos de Cristo, los enemigos hacían solo lo que Dios permitió que hicieran. A partir de aquí surge un concepto de soberanía, pero estamos estudiando el Hechos de manera general, pero que hay un concepto, un apartado que podría, que algunas hacían un dogma o una doctrina, perdón, no un dogma, una doctrina, que es la doctrina de la predestinación. Sucede lo que Dios ya había determinado que sucediera. Las personas hacen lo que Dios quería que hicieran, pero vamos a intentar someramente, por encimita, porque no es el tema, hablar un poquito sobre esto. En el Nuevo Testamento hay pasajes que hablan sobre la soberanía de Dios. Se afirma y lo reconocemos: Él tiene el control de todas las cosas, incluida la historia de la humanidad y de las personas. El plan de salvación se desarrolla a lo largo del tiempo, pero debemos entender que no es un plan arbitrario o selectivo basado en su soberanía, sino en su soberanía bien entendida, que su soberanía incluye su carácter de amor inmutable, misericordia y gracia. Algunos entendieron, lo voy a decir así, no quiero confundir a quienes empiezan. Aquí habemos de todo, ¿no? Habemos quienes tenemos años en la iglesia y a quienes están empezando, y no quiero confundir. La soberanía de Dios en la elección soberana no es para limitar su gracia y decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. No es para limitar su amor, su gracia y su misericordia. No es para excluir. La soberanía de Dios la vamos a entender que es para fortalecer a los creyentes mediante su comprensión de la visión del mundo. El amor de Dios es para toda la humanidad. 1 Timoteo 2, 3, 4 dice:
Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios tiene control de todas las cosas. ¿Quién o qué nos puede separar de Dios? Romanos 8, 38 al 39 dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. La soberanía de Dios no debe parecer contradictorio con el libre albedrío de la humanidad. Lo digo de otra manera. En la Biblia encontramos aparentes contradicciones, antinomias, lo vimos en Eclesiastés. Vemos aparentes contradicciones y vamos a recordar una aparente contradicción que vemos en el mismo libro de los Hechos. Recuérdense, Dios le da la ley a Moisés. La ley de Moisés dice: descansarás en sábado. Jesús llega, Dios encarnado, y trabaja en sábado. La ley dice, Dios le dio la ley a Moisés y le decía: no te contamines, debes mantenerte puro, y había todo un ritual. Jesús viene y se contamina con los pecadores, se contamina con tratar gente que nadie quería tratar, ¿no? Por eso los judíos decían: es que ¿cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puede ser el Mesías si contradice lo que la ley de Dios dice? Y es verdad. Pero él venía a revelar o a complementar la revelación que había sido parcialmente dada. Es una aparente contradicción. Actualmente los judíos dicen: no, es que Jesús no fue el Mesías porque él hizo muchas cosas que no debió hacer, porque si hubiera sido el ungido de Dios no lo debería de hacer. Ahí está la aparente contradicción. Otra aparente contradicción es: Dios es soberano, sí. Dios sabe lo que va a pasar conmigo, sí. Pero ¿tengo libertad de decisión? ¿Yo puedo decidir lo que quiera o ya yo voy a hacer de todos modos? Si Dios ya decidió que yo voy a ser malo, pues por más bien que quiera hacer, voy a ser malo. Si Dios ya decidió que yo voy a ser bueno, por más mal que yo quiera hacer, pues voy a terminar siendo bueno. Esa es la aparente contradicción. La soberanía de Dios no debe parecer así. Es una paradoja, podríamos decir, de la verdad bíblica. Y hay grupos religiosos cristianos, tan cristianos como nosotros, a quienes amamos y no debe separarnos, que entendieron esta como una doctrina base de su iglesia, ¿no? Pero la verdad es que debemos ver un equilibrio entre aparentes opuestos. Y no debemos querer eliminar la tensión o resolver. Pero entonces, ¿cómo es? ¿O es soberano o yo hago lo que quiero? Y la respuesta es sí. Pero él ya sabe qué voy a decir. Sí, entonces, ¿para qué lo digo? No, esa es la aparente contradicción. No debemos eliminar. Hay una tensión, hay una tensión que genera el querer resolver. Pero tan verdad es que Él es soberano, como tan verdad es que yo tengo libertad de decidir. Ahora, el objeto de la elección de si yo soy, hay un grupo que dice: bueno, si yo voy a ser salvo, pues ya yo, por más que haga, yo ya soy salvo, ¿no? La elección no es para el cielo cuando morimos. Sí, me desdigo, sí, pero a nosotros nos compete aquí. Si la elección es: ¿para qué tanto me asemejo a Cristo ahora? Si Dios ya me eligió, ¿qué tanto reflejo a Cristo? ¿Qué tanto reflejo a Cristo ahora? Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. La soberanía de Dios en la predestinación no es un privilegio personal, sino una responsabilidad de pacto. Somos salvos para servirle.
Cuando crucificaron a Jesús, pensaron que habían triunfado, pero a Dios no le tomó por sorpresa. ¿Sabía Dios que lo iban a crucificar? Por supuesto, ¿no? Él tomó la maldad de los judíos, Él tomó la impotencia de Pilato y entretejió su plan de redención. Él era entonces, como reconocieron en la oración los discípulos, el soberano, dueño absoluto, total, valga la redundancia. Dios no forzó a los enemigos de Jesús a que lo violentaran, a esos actos violentos, a que lo hicieran contra su voluntad, porque alguien tiene que hacerlo. Fue bajo la propia responsabilidad de ellos, la propia responsabilidad de Judas. Y si Dios sí les permitió conspirar contra Jesús, pero de esa manera lograría la salvación para su pueblo, ¿Dios lo provocó o Dios lo permitió? Así como el poder y voluntad soberana de Dios había determinado que Cristo enfrentaría la oposición, ahora Pedro y Juan oran que el poder de Dios se manifieste en ellos. Señor, tú libraste a Jesús, está con nosotros. Y le piden que haga señales, que les dé el poder para hacer señales, milagros, prodigios. Y Jesús, como el ungido, estaba determinado que fuera el sacrificio expiatorio por el pecado. Pero el pecado, ¿cómo lo digo? Voy mejor. Yo ni saben de qué yo estoy. Yo mismo me pregunto y me contesto. Nuestro interés no debe ser evitar los problemas, sino enfrentarlos, porque nuestro soberano tiene un propósito que no vemos aún. Humanamente, me refiero a evitar los problemas, no que nos metamos en problemas, ¿no? Bueno, para que Dios se manifieste más, pues voy a entrar en una deuda para que. No. Sino cuando se presenten situaciones adversas, encararlos, porque es ahí donde Dios obra. Ellos no oraron, Señor, ya nos amenazaron, pues déjanos ir, mejor ya no, que se mueran los del Sanedrín. No oran así, sino su oración es: danos de tu gracia para poder seguir adelante sin temor. Y les fue concedido. Entonces, si le pedimos algo a Dios, debemos tener la certeza de que así será, de acuerdo a su voluntad. Si enfrentamos dificultades, si tienes, ¿cómo lo aterrizamos? Si tienes una dificultad hoy, debes saber que no ha escapado del control de Dios. Si tienes una situación complicada en el trabajo con un jefe que ya no aguanta, si tienes una situación complicada, no aplica en matrimonios, si tienes una situación complicada con algún, no, Dios tiene el control. Señor, ya mejor me quiero ir. Enfrenta. Si tienes la posibilidad, ¿me explico? Ellos oraron: Señor, danos de tu gracia. Verso 29. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Ellos reconocieron con las amenazas ya una declaración de guerra. No ignoran, no dicen, no, todo va a estar bien. O sea, todo va a estar bien, pero va a estar difícil. Todo va a estar bien, pero va a estar complicado. No ignoran la situación, solamente le piden a Dios: Señor, mira sus amenazas. Los protagonistas de la historia no somos nosotros, de Dios, eres tú. Danos valor para testificar. Danos valor para no buscar la aprobación o la comodidad personal, sino de cumplir con la misión que tenemos por delante. Me has dado una misión, la quiero cumplir, la quiero terminar. Todo se confabula, yo quiero dar ese testimonio, pero se confabula, como que me pone más traspiés para que yo no cumpla. Señor, dame valor. Yo quiero ser un buen cristiano, pero no se dejan, no me ayudan también. Entonces, Señor, dame valor. Dame valor. Escucha sus amenazas. No los mates. No, Señor, solamente ten en cuenta. Mira mi situación. No muestran ansiedad, no muestran temor, más bien pareciera compasión. Ahora,
El hecho de que ellos hayan comparecido ante el concilio ya demuestra que tuvieron valor, pero piden más. Piden más porque han usado el valor recibido. Si no usas lo recibido para el reino, ¿para qué pedir más? Dame valor porque lo he usado para el reino. ¿Cómo has usado para el servicio del Señor los recursos, dones que Dios te ha dado? Señor, dame más salud. ¿Para qué? Dame más años. ¿Para qué? Dame más sabiduría. Dame tu favor. Dame tu gracia. Dame más dinero. Dame más negocios. ¿Para qué? Y claro que los usamos, pero la pregunta es: ¿han sido para su servicio? ¿Han sido para su honra? ¿Han sido para su gloria? ¿O nos olvidamos ya de Él? Señor, tú nada más ponme donde hay. Dame más habilidades, dame más gracia para tener más amistades. Bueno, ¿y para qué? Señor, que donde yo vaya, las gentes me reciban bien, y mi jefe me reciba bien, y me dé su favor. ¿Para qué? Ellos piden valor. ¿Por qué? Porque están siendo confrontados y lo han usado. Hechos 12, 1, 4 dice: Dios les concede valor porque después son arrestados. Miren, ellos piden más valor, y tiempo después son arrestados, son azotados. Uno de los discípulos muere apedreado por los discípulos. Pedro es encarcelado. Santiago, hermano de Juan, muere a espada. Hechos 12, 1, 4 dice: por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero ellos habían pedido valor. Estos galileos insignificantes que se atrevieron a desafiar la prohibición encontraron fortaleza espiritual, combustible espiritual en la oración. Volviendo a la idea anterior, si le pides a Dios más años de vida para usarlo en su servicio, si le pides a Dios más habilidad para compartir su palabra, si le pides a Dios más bendición financiera para usar en su servicio, el problema no es tanto las habilidades, los años, la gracia que Dios nos da, sino para qué lo ocupamos. Y mientras más lo ocupamos en su servicio, el mar, ¿saben por qué se le llama mar muerto al mar muerto? Porque está muerto, ¿no? Porque no tiene afluentes, no tiene salidas, y la sal se condensa tanto que no hay vida, no hay vida. Por eso las cosas, todo lo que le llega no sale. Los otros mares pues tienen su salida y constantemente se llenan, pero constantemente surten agua. Verso 30 y 31 de Hechos 4. La oración de ellos termina: extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Estas señales fueron confirmación de que su oración había sido escuchada y respondida. Y estas señales que vemos ahora, recuerdan que ya leímos ya estudiamos en Hechos que hubo otro evento donde fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? ¿Qué otras señales o qué otras manifestaciones hubo en esa ocasión? Lenguas, hablaron otros idiomas, un sonido como de un temblor, como de un viento.
lenguas de fuego que aparecieron. En esta ocasión, de Hechos 4, no se menciona nada de esto. Es una llenura del Espíritu, pero es distinta. No se dan esas manifestaciones. Esas primeras manifestaciones fueron como de evangelismo, para que ellos pudieran salir y dar testimonio a todos los habitantes o los que estaban reunidos en Jerusalén. Esta llenura del Espíritu Santo, el propósito es otro. El propósito es darnos valor. Y Dios los anima con esa demostración de su poder y de su presencia. Una vez más, todos fueron llenos del Espíritu Santo y provocó que predicaran sin miedo. Ellos no pidieron una señal, ellos pidieron valor para predicar, y les fue dada señal y valor. El concilio los condenaba, pero Dios los está autenticando. Las palabras y la forma como Lucas escribe esto indican que la llenura, ellos no están pidiendo la llenura. La llenura es una decisión soberana de Dios. Alguien podría decir, bueno, entonces yo para qué pido que el Espíritu Santo me llene, pues Dios va. No, son dos conceptos distintos. En Efesios 5:18 es nuestra responsabilidad. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, el pedir ser llenos del Espíritu Santo en Efesios es nuestra petición, nuestro anhelo, nuestra oración. Y habrá ocasiones en que tú vas a experimentar en su soberanía que Dios te va a dar un poder en ciertos momentos específicos de tu vida. Es ahí cuando Él en su soberanía decide darte una porción, por explicarlo de alguna manera, de su Espíritu. Habrá ocasiones en que quizás serás confrontado y vas a tener un valor que sabes que no es de ti, porque por mí mis piernas estuvieran así, pero te da un valor para decir cosas. Ahí en su soberanía Dios te empodera a través de su Espíritu Santo para enfrentar la situación que estás pasando. En la oración que terminan ellos, dice Hechos, ya me perdí. Extiende tu mano. Verso 31, la última parte. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Cuando leemos la frase la palabra de Dios, Lucas tiene frases favoritas que repite por varias partes del libro de Hechos. Es una de las formas favoritas de Lucas para expresar el mensaje. Otra palabra favorita de Lucas es palabra del Señor o la palabra, y todas ellas se refieren al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. Por ejemplo, palabra de Dios lo dice en Hechos 8:25. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria. Es de las frases favoritas de Lucas. Y otra frase solamente es la palabra. Hechos 6:4. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Entonces cuando leemos la palabra es el mensaje de Jesús. La palabra del Señor es el mensaje de Jesús. La palabra de Dios es el mensaje de Jesús. Y Lucas lo usa muchas veces de manera indistinta. Para terminar, los apóstoles tienen la misión de ir por todo el mundo, pero ahora resulta que es ilegal. Ahora resulta que es peligroso. Y además les ordena la autoridad que no lo hagan. Ellos no se ponen a discutir entre sí qué hacer. Van en oración. Tienen una orden contraria, van en oración. Saben que la persecución que viene se va a recrudecer. Por eso ellos piden valor. Con eso que ya habían decidido ellos: predicar hasta donde tope, hasta donde nos lleve. Pero la misión que tenemos no puede detenerse. Hasta donde hemos decidido, y si viene persecución, que venga. Nosotros seguiremos hablando de Jesús. Ellos han decidido cumplir la misión y nada la puede detener. Y esto aplica para nosotros. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la abundancia, ni diferencias internas. Somos muchas iglesias en Oaxaca y en el mundo. Cada una tiene peculiaridades distintas, pero no nos vamos a enfocar en esas que nos dividen o esas en que somos distintas. Tenemos una misión como iglesia de Oaxaca, que es dar el mensaje. Lo que hacen es orar con gratitud.
y con esta petición. Así que así como Jesucristo vive, su misión vive. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si ellos dicen, no, saben que es muy peligroso, mejor aquí nos sentamos? ¿Qué pasa si tú en un momento dices, no, mejor yo no hablo porque me da pena, me chiveo, mejor ni me hacen caso, mejor yo me quedo callado? No sabes las repercusiones, como una piedra que la tiras en un pozo y las ondas. ¿A quienes en alguna ocasión con que le hayas dicho, Dios te bendiga? Con que le hayas dicho, ¿me dejas orar por ti? No sabes el impacto espiritual que tiene un simple, entre comillas, simple acto. Y ellos lo saben o lo entienden, o quizás ni lo saben ni lo entienden, pero ellos dicen, mi Señor me ordenó esto voy a hacer. Predica hasta el fin del mundo. No sé si voy a llegar ni al fin de mi cuadra, pero yo voy a empezar a caminar. Y si los pies dirigidos por Dios me llegan hasta la cuadra y a la otra cuadra, pero nada lo detiene. Oraron confiando que el poder de Dios podía cambiar las circunstancias o nos da valor. No tienen miedo del concilio. Y su oración respondida es lo que el Señor quiso decir cuando prometió que nos concedería lo que pidamos en oración conforme a su voluntad. Y es aquí donde a veces nosotros nos equivocamos. Pide y nosotros nos vamos, ¿no? Nuestro pliego petitorio conforme a su voluntad. Borramos 3/4 partes del pliego petitorio. Se dice que el Papa León X amenazó a Lutero con qué le pasaría si seguía con esa actitud, ¿no? de regirse por la palabra de Dios. Y se dice que el Papa le dijo a Lutero, todos los que parece que ahora están contigo te van a abandonar. ¿Y cómo te vas a encontrar? Y Lutero contestó, como ahora, en las manos de Dios. Yo no estoy haciendo algo, tengo un llamado de Dios, tengo una misión de Dios. Para los cristianos, dice la palabra, el que está con nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Si Dios transformó la cruz de derrota en victoria, no hay nada que impida el avance de sus propósitos. Que metan a toda la iglesia en presión si quieren, solo conseguirán lo que Dios decide de antemano que va a ocurrir. Actualmente quizá no vemos estas demostraciones de poder de Dios y de valor, quizá porque no tenemos esa persecución. Pero en cuanto decidamos ser luz y ser sal, en cuanto decidamos pararnos firmes en quienes somos en Cristo, se va a levantar oposición. Si queremos dejar huella profunda en nuestra generación, entonces vamos a enfrentar hostilidad. Es mejor estar preparados. No pidieron que su circunstancia cambiara o que sus enemigos desaparecieran, sino pidieron, Señor, ¿de qué manera podemos aprovechar la situación actual y cumplir tu misión? Y no era fatalismo, era fe. Un escritor dijo, no oren por vidas fáciles, oren para llegar a ser hombres y mujeres más fuertes. No pidan tareas iguales a su poder de nosotros. Pidan poder igual a la tarea que tienen enfrente. En Chiapas, estadísticamente era, no sé actualmente, pero en los 90s era uno de los estados con mayor población cristiana y enfrentaron persecución más grave. Y en la persecución aumentó la población cristiana. La confianza en la soberanía divina no interfirió en su responsabilidad. Ellos saben que Dios gobierna sobre todas las cosas. Ellos pudieron decir, bueno, Señor, si tú quieres que tu misión avance, pues déjanos ir en blandito, porque si no, yo no le entro. Ellos no dijeron así. Ellos fueron fieles en testificar y orar. San Agustín dijo, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. La gente debe ver la mano de Dios moviéndose en la iglesia
y no la mano del hombre trabajando para Dios. El nombre de Jesús no ha perdido su poder. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. Ora si no recibes, porque oramos mal, pidiendo solamente para nosotros. Estamos orando o esperando algo que sabes que no es la voluntad de Dios. ¿Para qué seguir orando así? ¿Quieres una oración respondida? Ora de acuerdo a la voluntad de Dios. La iglesia primitiva oró. Dios contestó con poder. Dios sigue estando dispuesto a contestar. ¿Estamos orando? ¿O qué estamos orando? Palabra de Dios.